Poncho extendido sobre los Andes, abrazo de unidad, profeta vivo del tiempo eterno, desde tu inmensidad. La patria siente cómo se abona la Pachamama hoy, crece tu nombre desde el silencio, con tu huella y tu voz. Estás en mi país, de Huibalas al viento, del canto encarcelado, sueños por vivir. Soy Raúl Vera, servidor de quien me entrevista y de ustedes. Soy obispo religioso, soy un fraile dominico. He sido obispo en 3 diócesis. Una que está en el estado de Guerrero y que tenía una parte en la Sierra de Guerrero. En la otra diócesis ha sido la diócesis de San Cristóbal de las Casas, que presidía el señor Samuel Ruiz en ese momento. Yo llegué para ser su coadjutor, que es el equivalente al sucesor. Coadjutor le ayuda, pero ya es sucesor de él. Pero como yo no cambié el trabajo liberador de don Samuel, así, y ya trabajando con él, yo no interferí para nada en su trabajo liberador del mundo indígena y de toda la explotación que se hacía de ellos. Don Samuel los liberó, ya don Samuel tenía un trabajo hecho. Cuando yo llegué tenía él allí 35 años. Entonces, por supuesto que si yo actuaba en contra de mi fe cristiana, ¿cómo voy yo a impedir que don Samuel siga liberando a los indígenas? Absolutamente, yo me negué a hacer eso. O sea, no es que me lo estuvieran pidiendo, pero por la manera como me mandaron a mí allí, ya adivinaba las malas intenciones de algunos hermanos míos, incluso mismos, y algún superior, no el Papa, absolutamente, no estoy hablando del Papa, pero sí algún superior de algún dicasterio en Roma. Entonces, de ninguna manera yo hice eso. Esto fue, y dejé que caminara y me incorporé al trabajo liberador de don Samuel. Allí los indígenas dejaron de ser esclavos y se convirtieron en sujetos constructores de su propia diócesis, constructores de la sociedad. Entonces, pues me interrumpieron la sucesión de don Samuel, solamente me dejaron estar 4 años con él. Como don Samuel todavía estaba allí, él se quedó, siguió siendo obispo de allí, y a mí me mandaron a la diócesis de Saltillo. Y ya en Saltillo, pues yo no tenía indígenas, pero tenía migrantes, tenía mineros del carbón, tuve que defender a mujeres que fueron violadas por un grupo de 20 militares, y así muchas otras cosas que pude hacer en esa diócesis. Y entre ellas, pues, entre todas mis cosas, pues yo pertenezco a SIGSAL, que es un grupo que tiene que ver mucho con la dignidad humana, que tiene que ver mucho con la liberación también de los pueblos, de las situaciones que esclavizan a la gente, del mal manejo de las políticas económicas, del mal manejo de los procesos de desarrollo de las sociedades,
que se convierten, sí, por ejemplo, sociedades en donde se desarrollan unos cuantos que son los dueños de las empresas, que son los políticos, a costa del empobrecimiento de la gente. Total, yo encontré también ahí una dinámica de trabajo que, no, que me exigió mucho, como sentí la exigencia, también sin altamidad, también trabajé en eso. Y esto es lo que puedo decir de que he hecho en mi camino como obispo. Y ahora cuéntenos qué se lleva de este encuentro, de este 35 aniversario de Monseñor Leonidas Proaño, en donde se han visto diferentes pueblos latinoamericanos, pueblo laico. ¿Qué es lo que se lleva para su diócesis y cuál es el mensaje que usted daría a la Via Yala? Bueno, yo ya no tengo diócesis, pero sigo siendo miembro de la diócesis de Saltillo. Ya. Es la última donde he estado. Yo allí todavía sigo trabajando con los grupos que he dicho. Entonces, yo estuve aquí en 1900, perdón, en el año de 1998, en los 10 años de la muerte de Monseñor Proaño. Ya desde entonces yo empecé a sentir admiración por el señor Proaño. Ya entendí su trabajo en favor de la liberación, especialmente de los pueblos indígenas, y en su diócesis de Riobamba. Estuvimos en Riobamba solamente, no vinimos hasta acá en esa ocasión. Bien, ¿qué me llevo de este encuentro? Le doy gracias a Dios primero que puede estar. La persona de Leonidas Proaño es una figura eminentemente un ícono de un verdadero pastor, un ícono de un hombre de Dios, un ícono de un cristiano profundo y un extraordinario pastor que es un ejemplo para todos nosotros los pastores del pueblo de Dios. Me llevo el convencimiento de que él dio desde el principio, porque yo sé que también aprendí aquí que él también viene del ambiente de la pobreza y de pobreza muy seria, que él cuando cuando se hace sacerdote y cuando lo hace el obispo, él ya tenía un corazón humano, un corazón cercano a quien sufre. Entonces, cuando llega aquí, empieza a caminar de tal manera, esto es lo que aprendí ahora, de tal manera que él se hace uno de ellos. Este cambio de su atuendo episcopal, de andar como yo ando ahorita, puesto con el calzacuellos, y él absolutamente, él cambia su ser pastor de una iglesia con muchas, y no porque así sea lo teológico, no porque así sea lo evangélico, sino con los pastores corremos el riesgo de tomar una figura de dignidad y de dignidad por encima de los demás cristianos y por encima de los pecadores, ¿verdad? Porque nosotros somos pastores y luego con el título de su excelencia. Uy, pues eso hace mucho daño. Entonces, el señor Leonidas Proaño, él entró a un pueblo del que él era un miembro más, con una responsabilidad, por supuesto, con una sabiduría que había adquirido él como cristiano, hombre de fe, y luego con una formación teológica, y luego con un grande talento lleno de una riqueza humana, de una inteligencia brillante y de un corazón también puesto en su lugar, sin ninguna síntoma de orgullo y de creer que tenía unos ciertos derechos por tener el título que tenía. Esto es lo que yo aprendí ahora, que es un hombre de Dios, y un hombre de Dios
No nada más porque fuera piadosito, no, con un carácter muy suave con la gente, pero sí ante el mal y ante la búsqueda de una sociedad igual, así, al que él sabe que se tenía que enfrentar con grande firmeza, con grande convicción. Y esa firmeza no era para imponer, esa firmeza era para buscar en la organización y en la formación de su pueblo los caminos para que ellos construyeran su propia liberación, para que ellos construyeran su propia libertad de hijos de Dios y para que ellos caminaran seguramente sintiendo a sus sujetos, ellos mismos. Y eso hacía que ellos no tuvieran miedo, porque él no tenía miedo de enfrentarse a los poderosos. Y ahora tuve la oportunidad aquí en San Isidro de ver que acaban de luchar por la recuperación de su agua durante 2 años. Y conocí al líder que llevó el comité que trabajaron de ellos. Y él, hablando con una entereza y con un convencimiento y con grandes peligros, incluso para su vida. Pero digámoslo así, con una cabeza bien puesta y un corazón bien puesto para no dejarse intimidar. Allí, en ese muchacho, que se llama Porfirio, ahí vi reflejada. Cuando íbamos caminando dije, este es Porfirio, así como ese señor, este es Porfirio, un hombre bien firme y con mucho arrojo y sin ningún miedo para enfrentar eso. Y él sabía, yo me llevo la figura donde Dios Díaz Proaño, pues recuperar cada día más la valentía que los pastores tenemos que tener para defender al mundo de hoy que está en peores condiciones del mundo, no el mundo de aquí. No estoy hablando solamente del mundo en que vivía, del mundo como lo veía Don Leónidas Proaño también. Es decir, en donde se les perdona a todos, los gobiernos les perdonan todos los abusos, a los que concentran la riqueza en sus manos, les perdonan todo. Y mientras van desbaratándose sus pueblos. Ante eso hay que tener mucha valentía. Ante eso hay que tener, yo le llamo mucho coraje, en el sentido no de odio, sino de arrojo. Ayer me impresionó mucho una cantata, una obra, no la obra de teatro en sí, sino la actuación de dos cantores, un hombre y una mujer. Y la mujer era ahí veía yo, digo, así tenemos que ser, con una fuerza de decir, esto es lo que más me gustó. Y eso tenía en su corazón el Señor. Tenía que no se intimidaba para nada ante nadie, en el sentido porque fuera un orgulloso, esto es muy impresionante. Era un hombre de Dios que sabía que al bien hay que defenderlo siempre, que a la injusticia hay que juzgarla siempre, y que no podemos ni en nuestra predicación, ni en nuestro trato con las personas, jamás lo veo como un bajadero, jamás lo veo como despectivo, no. Así yo veo en él, así como nos trata Dios. Dios es muy firme con nosotros. Dios no nos deja que demos pasos significados por nuestro bien, pero con cuánta dulzura lo hace y con cuánta paciencia lo hace. Monseñor Raúl Vera López, obispo emérito de Saltillo, titulado ingeniero químico en 1968. Ingresó en la Orden de Predicadores y fue ordenado sacerdote en Roma por el Papa Paulo VI. En 1987, el Papa Juan Pablo II lo nombró obispo de la ciudad Altamirano,
diócesis formada en su mayoría por campesinos pobres. Allí desplegó una importante labor pastoral social. Desde 1995 fue obispo coadjutor en la diócesis de San Cristóbal de las Casas, donde don Samuel Ruiz había desplegado una intensa labor a favor de los indígenas. Fray Raúl Vera se incorporó plenamente a ese trabajo pastoral liberador. Luego de 4 años fue nombrado obispo de Saltillo. En esa diócesis inició todo un trabajo a favor de la promoción y defensa de los derechos humanos. Fundó el Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios. Desde allí viene trabajando a favor de los migrantes y refugiados, de las personas privadas de libertad. Además, contribuyó a la fundación del primer grupo de familias de personas víctimas de la desaparición forzada en el país, FUNDEC, Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila. Fue pionero para que en México se multiplicaran los grupos de búsqueda de personas desaparecidas. Entre otras tareas de defensa de los derechos humanos, actualmente es el presidente de SICSAL, la Servicio Internacional Cristiano de Solidaridad con América Latina, Monseñor Romero. Monseñor Raúl nos hablará sobre espiritualidad de la liberación. Para hablar de la espiritualidad de la liberación, enfoco el tema desde los principios en que se sustenta la corriente teológica de la liberación. Y voy a fijarme especialmente en el documento de Medellín, que es la asamblea, es producto de la segunda Asamblea General del Episcopado Latinoamericano. En ese documento los señores obispos trazan un camino para encontrarse con los pobres de América Latina. Es importante pues tener presente que la aplicación del Concilio Vaticano II de parte de los obispos latinoamericanos se centró en la atención a los más pobres del continente, que han sido muchos siempre. Los obispos tomaron en esa asamblea como punto de reflexión los documentos conclusivos del Concilio Vaticano II. El Concilio Vaticano II fue una reunión de todos los obispos del mundo convocada por Juan XXIII, quien inauguró el primer periodo de ese concilio el 11 de octubre de 1962. Tras su muerte, en los meses de mayo y junio, a finales de mayo, principios de junio del año siguiente, al comienzo del concilio, 1963, el Papa Pablo VI, sucesor de Juan XXIII, convocó para la continuación de dicho concilio, y él lo presidió hasta terminar el concilio que se clausuró el día 8 de diciembre de 1965. Los obispos latinoamericanos tuvieron su asamblea en 1968, en agosto, septiembre del año 1968. El Papa Pablo VI, el 24 de octubre de ese año, aprobó el documento final de las conclusiones de dicha asamblea, y a través de una carta que envió al presidente de la Comisión Pontificia para América Latina. A su vez, el señor presidente de la Pontificia Comisión lo mandó al CELAM, y el presidente del CELAM y el secretario general del CELAM publicaron el documento
el 30 de noviembre de 1968. La esencia de la concepción teológica de la auténtica liberación de las mujeres y los hombres de Latinoamérica surge de esta reflexión de los obispos latinoamericanos y del Caribe. Yo para hablar yo tomé cómo pone sus vasos en la iglesia este pensamiento de la liberación, que les creó bastantes conflictos, empezando por la Santa Sede, a los obispos norteamericanos, latinoamericanos, pero también dentro del continente americano, pues tenían problemas, pero en fin, Dios nuestro Señor tiene sus caminos. En la introducción al documento de Medellín, los obispos afirman: la Iglesia ha buscado comprender este momento histórico del hombre latinoamericano a la luz de la palabra que es Cristo, en quien se manifiesta el misterio del hombre. Y continúan: no basta, por cierto, reflexionar, lograr mayor clarividencia y hablar. Fíjense, esto es fundamental. No basta nada más de reflexionar y reflexionar y tener mayor talento para transmitir, para hablar. No, es menester obrar. Esto es fundamental. Sí, una característica del documento de Medellín fue traducir la fe a obras. No nada más hablar, no nada más crear doctrina. Sí, en el momento de inventar con imaginación creadora la acción que corresponde realizar, que habrá de ser llevada a término con la audacia del Espíritu y el equilibrio de Dios, América Latina está evidentemente bajo el signo de la transformación y el desarrollo. Así hablan los obispos latinoamericanos, hablan de manera muy delicada de estas guerras intestinas que había en América Latina. Había guerras, había luchas en ese momento. Teníamos nosotros, el caso, por ejemplo, más conocido es el caso del Salvador, en donde el obispo de los pobres, el señor Oscar Romero, él les pide a los soldados que no maten a sus hermanos, porque van a matar a sus hermanos, a los que se han levantado ante la injusticia. El ejército los va y los mata. Entonces, al día siguiente de que él le pidió públicamente al ejército que no hiciera eso, lo asesinan. Es el caso más conocido que tenemos, pero no es el único lugar. Guatemala también estaba en una situación semejante, y luego también Colombia tuvo situaciones semejantes. Pues de manera muy respetuosa, los obispos hablan de que hay un signo de transformación y de desarrollo que buscan los latinoamericanos. Esto indica que estamos en el umbral de una nueva época histórica de nuestro continente, llena de un anhelo de emancipación total, de liberación de toda servidumbre. Fíjense, esto es algo muy notorio en el documento de Aparecida. Por eso decía yo, la quintesencia del concepto de liberación que la iglesia latinoamericana tiene, la presentaron los obispos en ese documento, acabando de salir del concilio. El concilio se clausuró en diciembre de 1968, de 1963, de 1965, y los obispos se reúnen para esta, como lo dije ya, en agosto-septiembre de 1968. Entonces, y dice: no podemos en efecto los cristianos dejar de repetir la presencia de Dios, de presentir la presencia de Dios que quiere salvar al hombre entero, alma y cuerpo, porque por muchos años la iglesia se pensó en salvar el espíritu,
y abandonar la situación de opresión y la situación de injusticia en que viven todos los seres humanos y queriéndolos acallar así suavecito, miren, cálmense ya. Y además, en complicidad, hay un caso de don Oscar Arnulfo Romero, cuando el padre Rutilio Grande fue asesinado. Rutilio Grande, vamos a decir, fue el que ayudó al señor Romero no solamente a situarse ante la diócesis de San Salvador, sino ante el pueblo salvadoreño, a conocer el problema de la guerrilla que había allí. Era un jesuita. Entonces lo asesinan. Desde ese momento, don Oscar nunca participó en una reunión a la que el presidente juntara a los obispos salvadoreños. Nunca aceptó para donar a su pueblo un contrasigno de que él estaba ahí bailando entre las dos cosas. Esto es muy importante. Entonces, así como otrora Israel, el primer pueblo de Dios, experimentaba la presencia salvífica de Dios cuando lo liberaba de la opresión de Egipto, cuando lo hacía pasar el mar y lo conducía hacia la tierra de la promesa, así también nosotros, nuevo pueblo de Dios, sí, no podemos dejar de sentir su paso que salva cuando se da el verdadero desarrollo, que es para cada uno y para todos, de condiciones de vida menos humanas a condiciones de vida más humanas. Muchas gracias por todo este mensaje que nos ha dado hoy, Monseñor, y también pues que gracias por seguir siendo alguien que acompaña a los pueblos, y también frente a toda esa injusticia que persiguen a la Iglesia, ¿no? Cómo estamos viviendo en América Latina tanto conflicto y tanta persecución, desde el más íntimo catequista hasta los protectores de los derechos humanos. Gracias por acompañar también al pueblo y a los pueblos, y por este mensaje y por asistir. Un gusto para ustedes, desde la Comisión de Pueblos Afrodescendientes y Originarios, con Vida 20, Zixal. La patria siente cómo se abona la Pachamama